Saludos a ustedes. Buenas tardes en México. Es un honor muy grande compartir con ustedes este momento. Y en este instante quiero presentar mis agradecimientos a la organización de este evento. Y Tomás, a compañera maestra Nayel, que me guió la invitación, y acredito que este momento es muy importante para ustedes en cuanto a universidad, para todos los estudiantes de licenciatura de Ciencias de Salud. Y en esta séptima jornada internacional se escribe el tema transversalidad en medicina prehospitalaria y gestión integral de riesgos. Vamos a compartir el tema la atención prehospitalaria como mecanismo de acción inclusiva en emergencias. Nosotros vivimos cuidados prehospitalarios en nuestras familias. Es una práctica de nuestros padres, nuestras madres. Nosotros cuando tenemos una herida, una fractura, hay siempre una acción, una forma que nuestros padres, nuestras madres utilizan para prestar los primeros auxilios antes que se va a un hospital. Muchas veces no se va a hospital porque en casa se resuelve el problema. La atención prehospitalaria tiene una historia y nosotros hoy, el día de hoy, vamos a hacer una apreciación que nos lleva al contexto histórico, pero también al contexto experiencial de la práctica diaria de los profesionales de atención prehospitalaria y también de los equipos de rescate y salvamiento. Por favor, la sigue. Nosotros vamos a hacer una apreciación de la percepción del siglo de gestión de emergencias, comprender en primera instancia los desastres en el contexto del desarrollo histórico de la humanidad. Mire que los riesgos son una construcción social y los riesgos siguen el desarrollo humano. Mire que la historia humana observó dos periodos importantes que se presentan como primero el paleolítico y después el neolítico. En estos dos periodos, ¿por qué nos tracemos este abordaje en esta perspectiva? En periodo paleolítico, las personas no vivían de manera organizada. Las personas no tenían vivían de forma nómada. No hubo ciudades, hubo la agricultura constituida y desenvolvida, no se practicaba una actividad económica centrada, pero constituyense las primeras ciudades, constituyense la organización de las actividades productivas, como la agricultura, el comercio, con la primera forma de cambio de productos. También en esta perspectiva de abordaje en las dos sociedades, la sociedad paleolítica y la sociedad neolítica, se percibe que los desastres se comprendían también de manera diferente. En paleolítico, los desastres se veían de manera asustadora y las personas no percibían de manera concreta y
propia de lidiar con los desastres y también con los riesgos. En esas perspectivas, cuando surgía un fenómeno, un rayo o una otra situación, como los rayos provocaban los incendios forestales, las personas cuando observasen, cuando viesen los incendios, huían simplemente. Abandonaban los locales porque no presentaban una manera organizada, un conocimiento propio para lidiar con los fenómenos que existían en la época. Y el neolítico ya se tenía desenvolvido, se comenzó el desenvolvimiento de los conocimientos y de las maneras de cómo conocer y lidiar con la naturaleza. Y en esta perspectiva se puede comprender la percepción de ciclo de gestión de emergencias, la prevención, la preparación, la respuesta, la recuperación y la rehabilitación. Estas cuatro maneras de percibir el ciclo de gestión de emergencias no se tenían, no se percibían de la misma manera en el neolítico, en paleolítico. Las personas no percibían la prevención, la preparación, mucho menos la respuesta y la recuperación y rehabilitación. No había un ciclo de gestión, o sea, las emergencias no pudieron ser geridas de manera suave, que permitía la salvaguarda de la seguridad y de la integridad de las personas. Y en el tiempo de hoy se puede percibir que este ciclo de gestión de emergencias es fundamental para planificar o planear todas las actividades para atender los fenómenos y también para coordinar las acciones de respuesta. Y la prevención es fundamental en todo este ciclo de gestión de emergencias. Y el abordaje que se va a hacer hoy llévanos a percibir que la atención prehospitalaria se encuadra en una de estas fases de la gestión de emergencias. Sigue, por favor. Nosotros podemos hacer una incursión a la historia del surgimiento de los hospitales. Los hospitales son infraestructuras que surgen después. Hicimos un abordaje en los tiempos prehistóricos, del paleolítico y el neolítico. En el paleolítico no hubo hospitales. Los hospitales surgen ya en periodo neolítico, donde ya había desenvolvimiento de infraestructuras, las construcciones de casas, la construcción de otras infraestructuras que pueden atender la dimensión holística de la vida de las personas, la acomodación de sus bienes, el desarrollo de su actividad productiva. Y en este periodo de neolítico para el día de hoy, para los días de hoy, va surgiendo también los hospitales para atendimiento a los pacientes, a las personas que precisen de asistencia médica. Y los documentos que se consultan, tenemos estos datos que presentan 431 a.C. a los días de hoy. Y
los hospitales surgen con la confundación religiosa, militar y salud y bienestar. Fundación religiosa, ¿por qué? En los tiempos de pasado, no hubo hospitales, no hubo médicos especializados, pero hubo los denominados curanderos, personas que daban tratamiento a los enfermos usando técnicas espiritualistas, porque muchos entendían que las enfermedades tienen origen espiritual. Y también en dominio militar se percibía que los hospitales eran infraestructuras montadas muchas veces para atender emergencias de soldados que venían heridos de las frentes de los campos de batalla. Y es de esta manera que se entendía la asistencia médica a los enfermos, a los soldados que surgían heridos y que precisaban de una asistencia médica. Y también a los días de hoy, los hospitales tienen un paradigma para atender la salud de las personas. Y la salud de hoy, los hospitales hoy, en los días de hoy, tiene esta importancia no con fundamentos religiosos, no solamente fundamentos militares, pero también fundamentos de salud desde el ámbito preventivo al ámbito de atendimiento hospitalar como respuesta a las enfermedades que surgen en las comunidades. Siguen, por favor. La filogenia y practicidad de la atención prehospitalaria. Esto es parte de la comprensión que se tiene de lo histórico de la atención prehospitalaria, de los tiempos que se han pasado a los días de hoy. Los equipamientos que se tienen en las instituciones de la asistencia prehospitalaria, nosotros aquí llamamos INEMA, otros llaman SAMU, y la manera como se está organizando esta organización de asistencia prehospitalaria no fue siempre desde los tiempos pasados. La génesis de la atención prehospitalaria está íntimamente ligada a la necesidad de asistencia médica de urgencia a los heridos durante las guerras, sobre todo, y a las víctimas de diversos accidentes de origen natural o tecnológico, con el objetivo de garantizar la salvación de vidas de las personas hasta llegar a un hospital especializado o no. Señoras y señores, el abordaje que se tiene es que el servicio de atención prehospitalaria tiene inicio en ámbito mucho más militar, porque las sociedades no atendían la necesidad de salir al encuentro de los enfermos, de las personas traumatizadas, víctimas de incidentes, víctimas de desastres. Los enfermos, las personas con traumatismos, tenían la obligación de ir al encuentro de los profesionales de salud. No había el interés de los profesionales de salud ir al encuentro de las personas enfermas. Y en esta perspectiva, López y Fernández relatan que el primer intento de organización moderna de la asistencia médica de urgencia
fue puesto en práctica en 1792 por Dominique Larrey, cirujano y jefe militar, que proporcionó la atención inicial a los pacientes victimizados en las guerras. Esto comienza del periodo napoleónico en el propio campo de batalla para evitar complicaciones. Las organizaciones militares fueron que empezaron a organizar la asistencia prehospitalaria, porque si los soldados heridos en batalla no tuviesen una asistencia previa para mejorar o para tratar las enfermedades, sobre todo las heridas, había o hubo muchas muertes. No había mucha posibilidad de salvar vidas, pero que fue importante la institución de este trabajo con la figura del sanitario en el ejército. Y hoy, el día de hoy, estos servicios de asistencia prehospitalaria tuvo un desarrollo muy grande y en todos los países se puede observar una atención muy especial de los gobiernos para garantizar la atención prehospitalaria a las víctimas de accidentes, víctimas de desastres, accidentes rodoviarios sobre todo, víctimas de desastres ferroviarios, de desastres naturales o también de otros desastres de origen tecnológico. Sigue, por favor. La atención prehospitalar en escenarios de emergencias. Esta es parte del ciclo de gestión de riesgo, es parte de la respuesta, pero también integra la componente preparación. Es necesario que los equipos de respuesta a emergencias, donde integran los equipos de atención prehospitalaria, tengan una preparación adecuada para dar respuesta a todos los escenarios que vengan a surgir en una determinada comunidad. Es necesario que se tenga el equipamiento adecuado, que las personas tengan el entrenamiento, el conocimiento adecuado para dar respuesta a diversas situaciones traumáticas, situaciones de traumatismo físico, traumatismo psicológico y también cuestiones que tienen que ver con la situación social de las personas. Y tuvimos en cuenta la manifestación de los desastres. Hay desastres de origen natural, las inundaciones, los sismos, los incendios forestales, como se puede ver en las imágenes, en pantalla. Hay terremotos que pueden traer daños a las comunidades, a las ciudades y a los países. En estas circunstancias, los desastres pueden causar muchas situaciones que pongan la integridad, la seguridad de las personas, sus bienes, la actividad productiva y todo el mecanismo de supervivencia en riesgo muchas veces, en situaciones muy peligrosas. Y es necesario que se tenga una capacidad de respuesta para atender las víctimas de estos desastres. Si los desastres que se manifiestan en la comunidad son inundaciones con frecuencias, son sismos, son incendios o otros más, es necesario que los equipos de respuesta como
atención prehospitalaria tenga conocimientos que permiten el salvamiento de vidas en estas circunstancias. Conocimiento para salvamiento de víctimas de ahogamientos, conocimiento para salvamiento de víctimas que estén soterradas, que tengan inhalado muchas otras sustancias nocivas, víctimas de situaciones de contaminación biológica, contaminación química o otros más. Es necesario también que los equipos tengan la capacidad de llegar a las zonas distantes. Tuvimos en cuenta la realidad de los países, los servicios de atención prehospitalaria están centrados en la ciudad, en los medios urbanos. Y hay zonas en que muchas ambulancias no tienen capacidad de llegar. Hay necesidad de usar viaturas, equipamientos que permiten llegar la donde los vehículos que se usan en el medio urbano no puedan llegar. En muchos casos hay inversiones en helicópteros, en aviones, para llevar esta asistencia a las zonas en que los vehículos no pueden llegar. Es necesario que haya esa preparación y que haya toda una capacidad para permitir una respuesta adecuada. Y la respuesta debe estar en altura para permitir que el objetivo de la institución, de los servicios de atención prehospitalaria sean realizados sin problemas y también sin violación de la ley. Porque es importante que en la respuesta para atender víctimas de los escenarios de emergencias es necesario tener en cuenta la ley, es necesario tener en cuenta los derechos humanos, es necesario también tener en cuenta el derecho de las personas de ser salvas en situación de angustia. Sigue, por favor. En la experiencia que se tiene, la atención prehospitalaria debe valorar la atención al traumas múltiples. En situación de emergencias, las personas no solamente son afectadas por traumas físicos, ellas también son afectadas por traumas psicológicos. Es necesario que haya capacidad para prestar auxilio para traumas psicológicos, para traumas que no son físicos. Muchas veces los profesionales llegan al local de emergencias y atienden solamente personas que tengan sangre, personas que tengan la pierna quebrada, pero hay personas que necesitan más de ayuda de lo que las personas con traumas físicos, y muchas veces esas personas no son atendidas. Los desastres provocan traumas psicológicos y muchas veces que llevan a emergencias psiquiátricas. Y hay personas que tienen hasta hoy su vida cambiada, ya no son normales porque no merecieron una asistencia, un atendimiento puntual en situación que debía merecer para contener situaciones preocupantes ocurriesen en su vida. Muchas veces nosotros cuando vamos a las situaciones de desastres, cuando recibimos la llamada de una situación para dar respuesta de asistencia prehospitalaria, tenemos la noción de que vamos a acudir una persona que tenga un ferimiento, una fractura, y los especialistas tienen su mente direccionada
aquellos elementos que están expuestos allí en la ambulancia, que es de soporte básico o soporte avanzado, y no tiene instrumentos, no tiene conocimiento de asistencia psicológica, que muchas veces no es solamente a las víctimas que se encuentran en el local, pero que la asistencia psicológica muchas veces también es necesaria para los profesionales que hacen parte de las equipas de rescate. Hay estrés en situaciones. Ejemplo, nosotros acá en Angola, en mi ciudad, en 31 de agosto se registró un sismo de magnitud 5.2 de escala de Richter. Este sismo no produjo una víctimas con traumas físicos, pero produjo personas víctimas con traumas psicológicos. Hubo personas que por cuenta del estrés, por cuenta de, y también el susto que tuvieron durante la ocurrencia de este sismo, fue una sorpresa, porque hasta hoy no hubo una situación igual a la que ocurrió el 31 de agosto. Las personas, muchas de ellas, tuvieron crisis de histeria. Algunas pudieron apagarse. Y la asistencia que nuestro equipo de asistencia prehospitalaria tuvo fue de dominio psicológico. Ayudar que estas personas tuviesen una asistencia para recuperar del trauma de la situación que se encontraba. Por esta razón que es fundamental que los equipos de asistencia prehospitalaria deben tener una naturaleza integrada desde el punto de vista de especialidad. Si hay conocimientos de cirugía, conocimiento cirúrgico, hay conocimiento de clínico general, debe también haber conocimiento de atendimiento psicológico. Si no hay posibilidad de agregar, de integrar profesionales en esta área, entonces es necesario agregar conocimientos a los profesionales, al personal de estos equipos. Es necesario que se garanta atención a víctimas y profesionales. En la atención a traumas múltiples, se puede percibir que un equipo de respuesta en asistencia, en atención prehospitalaria, permite garantizar que las víctimas como también los profesionales tengan posibilidad de tener asistencia. Porque hay situaciones en que los profesionales, en función de la complejidad de la actividad que se va a realizar, pueden también estar acometidos de estreses. Hay personas que tienen experiencias depresivas porque hay situaciones que crean. Da ejemplo, un profesional que en campo, en terreno de incidente, percibe que una de las víctimas contra un traumatismo grave sea su pariente, su hermano, su hijo, su padre, su madre. ¿Cómo puede reagir en una situación de estas? Muchas veces el equipo va al terreno, va al área de incidente y uno de los profesionales percibe que la víctima que está con la pierna quebrada, con sangre por toda la cara, es su marido, su esposa, su esposo. ¿Cómo puede reagir en una situación como esta?
Hay necesidad de haber, en situación de desequilibrio, es fundamental que haya alguna persona, algún especialista que puede ayudar a este profesional a reanimarse y a restablecer su forma de reagir en una situación de estas. Sigue, por favor. La asistencia prehospitalaria es una forma de evitar el riesgo de discapacidad. Muchas veces se puede percibir y es una constatación que se hace en las varias experiencias de asistencia prehospitalar que los equipos de respuesta tienen en el terreno, es que si no hay una respuesta, un atendimiento puntual, entonces puede haber gente muriendo, puede haber gente con elevada discapacidad, personas que no pueden locomoverse con sus propios miembros, personas que fican parapléjicas, algunas o otras formas de discapacidad, pero hay personas también que pueden vivir de forma para siempre con discapacidad psicológica, porque hay situaciones que pueden ser irreversibles. Y en esta situación, si no hay una reacción, una respuesta viable, una respuesta atempada, una respuesta puntual, el número de muertes, el número de personas discapacitadas puede crecer, puede ser mucho mayor. Pero que es función de la asistencia prehospitalar, es función del atendimiento prehospitalar la reducción de muertes extrahospitalares y también el riesgo, la reducción del riesgo de discapacidad. Por esta razón es fundamental que los profesionales de asistencia prehospitalar entiendan que las emergencias producen varios escenarios. Personas con que son atingidas de maneras diferentes. Por esto es fundamental que la asistencia sea empática. Es necesario que haya solidaridad. Es necesario que se comprenda que los otros soy yo, que la ayuda que una otra persona precisa es la ayuda que yo también puedo precisar en una situación igual. Y la asistencia prehospitalar en la situación de desastres es compleja, pero también es humana. Es humana. Sigue, por favor. Señoras y señores, la atención prehospitalar no discrimina. No atiende cuestiones de nivel social, no tiene en cuenta si la persona es rica, si es poderosa, si es jefe, si es jefe de servicio, si es jefe militar, si es jefe de policía o de política. No tiene que ver con situaciones de orden religiosa, si es el papa, si es el padre, es pastor, no. Si es, no atiende también las personas por su opción sexual. La atención prehospitalaria tiene como misión
el salvamiento de vidas, sin importar estos elementos que referimos aquí. No tiene en cuenta clase social, opción política, credo religioso, opción sexual o cualquier otra situación. Y hay criterios para desarrollar la actividad de asistencia, de atendimiento prehospitalario. Y el criterio válido es en la atención prehospitalaria de víctimas en situaciones de emergencia, es el criterio clínico. No hay que esto es una persona del norte, una persona del sur, una persona de azul, una persona de rosa o rojo, es esto. La asistencia prehospitalaria, la atención prehospitalaria de víctimas en situaciones de emergencia es el criterio clínico. No discrimina las personas. Pero que hay situaciones que se pueden verificar en los escenarios de emergencias, personas que tengan alguna discapacidad visual, discapacidad auditiva, o personas que no tengan también discapacidad olfativa. Una persona que tenga esta discapacidad, no, o sea, tiene una limitación en los escenarios de desastres. Tiene discapacidad olfativa, no tiene sensibilidad a las situaciones de contaminación. Por ejemplo, hay gases que pueden ser producidos en la situación de emergencias y que estos gases pueden causar daños a las personas. Si el individuo no tiene capacidad sensitiva para percibir la situación por discapacidad olfativa, esto es un riesgo para su integridad. Si la persona tiene discapacidad visual, es un ciego, esta persona también está en una situación de riesgo porque puede haber una situación que pueda permitir que le cause daño. No tiene posibilidad de ver lo que viene en su frente. No tiene capacidad para huir de los peligros. Una persona que tiene discapacidad física, un tetrapléjico, un parapléjico, son personas que precisan de auxilio. Y por esta razón es fundamental que se preste mayor atención a varias situaciones, personas con diferentes características, personas que tienen una naturaleza que difiere una de los otros, y los equipos de asistencia prehospitalaria tienen que tener esta capacidad de percibir lo que ocurre en aquel lugar. Porque si solamente prestan atención a los traumas físicos, puede registrarse mucho más eventos de muertes o de herimientos. Ustedes salvan una persona, pero pueden perder 10 personas más. Ustedes pueden salvar 5 personas por orden, por criterio de atendimiento, de asistencia, según los regulamientos de asistencia en escenarios de incidentes, pero
Hay personas que pueden perecer, que pueden perderse, pueden morir o pueden desenvolver discapacidad por ferimientos o otras situaciones, porque no hubo una posibilidad de percibir y prestar el auxilio necesario a aquellas personas. Sigue, por favor. La atención prehospitalaria móvil busca llegar tempranamente a la víctima, después que se haya producido un daño a su salud, que de carácter clínico, quirúrgico, traumático, incluidos los psiquiátricos, que puede provocar sufrimiento, secuelas o incluso la muerte, por lo que es necesaria proporcionar atención y o transporte adecuado a un servicio de salud debidamente garantizado e integrado en los servicios de urgencias. Y es útil percibir también que la asistencia prehospitalaria es parte de una estrategia de humanización y anticipación de la atención a personas que sufren traumas y enfermedades. Y también necesitan de asistencia médica. Esto es fundamental tener en cuenta por todos aquellos que trabajan en esta área. Los daños que una persona puede sufrir en un escenario de desastre pueden prolongarse en tiempo. Y también los equipos de atención prehospitalaria tienen que tener en cuenta que la primera motivación de los equipos de atención hospitalaria es posponer la muerte de los demás y garantizar su bienestar físico y mental. Nosotros, acá en Angola, en el Servicio de Protección Civil y Bomberos, tenemos una máxima, que es bombero que no salva, bombero que no sabe, no salva y también no se salva. Así. No salva a los otros, pero también no salva a sí mismo. Es necesario invertir en los conocimientos, es necesario invertir en la formación, en la preparación de los profesionales, para que se garantice, se tenga la oportunidad de garantizar el bienestar de las personas. Las dos imágenes que tienes abajo de esta pantalla, una está ahí en las flores, pero hay una cosita que muchos de ustedes, ni yo, preciso en mi vida. Es un escenario interesante que se puede ver ahí. Los casales, jóvenes, hombres y mujeres, tienen un hábito romántico de ofrecer flores a sus compañeras. Las mujeres adoran ganar flores. Pero este escenario que se presenta allá no es deseado por ninguém. Ninguém desea un escenario de este. Pero es necesario que los equipos de asistencia prehospitalaria tengan en atención estos elementos. Evitar que las familias tengan estos escenarios. Y es lindo, la decoración es linda, muy interesante, pero es indeseable. Lo que es deseable es lo que tenemos en otras imágenes, jóvenes, niños, hombres, mujeres, con una presentación de buena disposición. Una buena disposición. Las personas precisan
de bienestar. Es una tarea de todos los miembros de los equipos de respuesta prehospitalaria garantizar que el bienestar de las personas se materialice. Entonces, hasta acá termino mi presentación y quiero finalmente más una vez agradecer a ustedes por su atención, por esta oportunidad que dan para escuchar una persona que está en un otro continente. No sé cuál es la distancia que existe entre México y Angola, pero por magia de las tecnologías, el día de hoy tenemos esta oportunidad para compartir esta presentación, esta experiencia, y por eso es un honor muy grande. Yo creo que la vida de ustedes, como mi vida también, por esta organización, y yo estoy listo para cualquier invitación para hablar, transmitir mi experiencia como profesional acá en Angola. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, nada más pues para agradecerle el que haya tenido la atención y el tiempo, más que nada por los horarios de cada país, de habernos impartido lo que es este curso y ver cómo la atención prehospitalaria ha tenido gran alcance tanto en México como en su país, y pues y ver más que nada el panorama de allá. Pues muchas gracias. ¿Alguien más? Una última persona más. Un caballero. Buenas tardes. Hola, me llamo Bernardo y quisiera preguntarle sobre cómo es la atención prehospitalaria en su país, o sea, cómo se compone, si es igual que acá o qué características diferentes tiene. Bueno, la atención prehospitalaria en nuestro país, acá en Angola, está en crecimiento. Nosotros, este servicio está siendo implementado desde 2003. Es una, de forma institucionalizada, de la creación del INEMA, que es Instituto de Emergencias Médicas, fue criado ya en la década de 2000 para acá. Es una experiencia ainda nueva, embora tengamos 20 años de ejercicio, pero ainda hay necesidad de muchas cosas por mejorar. Hay necesidad de cambiar algunos procedimientos, mucho más de orden administrativa. Hay situaciones en que el departamento de emergencias médicas es una institución independiente, pero en muchos casos, para dar salida de atendimiento a eventos de asistencia, es necesario depender de una orden administrativa del director de salud. Hay casos que para llegar a una zona un poquito más distante del centro urbano, es necesaria autorización del director. Esto es una situación que creo que es fundamental ultrapasar para que las víctimas tengan una mejor asistencia, que sea una asistencia pronta y puntual, para que se salve vidas.
porque la vida no depende de la orden del jefe, ¿no? La vida no depende de los caprichos, no llamamos caprichos, de la voluntad del jefe, porque la vida es una emergencia y cuando hay problema es necesario acudir de manera urgente también. Gracias.